Hubo una época en la que una sola generación podía comprar una casa, mantener una familia y ahorrar para el futuro. Los abuelos lo hicieron, los padres también. Y los hijos creyeron que ese ciclo nunca terminaría. Pero algo cambió. No fue pereza, no fue falta de esfuerzo. Fue un patrón oculto, el mismo que ha destruido a la clase media en cada gran civilización durante más de 2000 años. Un ciclo silencioso que siempre aparece antes del colapso. Y esta vez está repitiéndose hoy. En el siglo I después de Cristo, Roma poseía una próspera clase media compuesta por agricultores, comerciantes y artesanos. Eran el corazón productivo del imperio, el equilibrio entre la élite senatorial y los ciudadanos más pobres. Pero a medida que el poder se concentró en unos pocos, los impuestos aumentaron, las guerras agotaron las finanzas y la tierra terminó en manos de las familias más ricas. Para el año 400, esa clase media había desaparecido. Solo quedaban los privilegiados y los desesperados. Muchos siglos después, en el siglo XVI, España vivió algo similar. El oro y la plata del Nuevo Mundo dieron origen a una clase media mercantil que floreció con rapidez. Comerciantes, artesanos y marineros disfrutaron de una prosperidad sin precedentes. Pero aquella abundancia generó inflación, los precios se dispararon y los impuestos se multiplicaron para financiar los gastos del imperio. Para 1650, la clase media española había sido devorada por el propio sistema que la hizo surgir. En la Francia del siglo XVIII surgió una nueva clase media de profesionales, intelectuales y comerciantes. Gente que creía en el progreso y en la razón. Sin embargo, mientras la nobleza disfrutaba de privilegios intocables, los impuestos recaían sobre quienes menos podían sostenerlos. La desigualdad creció hasta que el descontento se volvió rabia. Para 1789, esa clase media, agotada y arruinada, fue el motor de la Revolución Francesa. A comienzos del siglo XX, Gran Bretaña se enorgullecía de tener una clase media sólida, educada y estable. La revolución industrial y el comercio global les habían dado poder adquisitivo y confianza en el futuro. Pero tras la Primera Guerra Mundial, la deuda del imperio, la inflación y las crisis económicas comenzaron a desgastar su estabilidad. Para 1979, esa clase media ya estaba fracturada, endeudada y en declive. En la Unión Soviética, durante la década de 1960, se formó una clase media de ingenieros, maestros y científicos. Representaban el ideal socialista del progreso colectivo, pero sin propiedad privada ni control sobre su economía, su bienestar dependía completamente del Estado. Cuando el sistema colapsó en 1991, sus ahorros quedaron reducidos a papel sin valor. Y luego llegó Japón. En los años 80, su clase media era la más fuerte del planeta. La estabilidad laboral, el ahorro familiar y la innovación tecnológica parecían garantizar un futuro brillante. Pero tras el estallido de la burbuja financiera, llegó el estancamiento económico. Hoy, muchos jóvenes japoneses apenas pueden pagar un alquiler o formar una familia. 6 imperios. 6 veces la misma historia. Cada uno siguió un patrón predecible, compuesto por 8 etapas que conducen al colapso. Etapa 1. Prosperidad y crecimiento, donde surge una clase media fuerte y optimista. Etapa 2. Pico y complacencia, cuando la prosperidad se da por sentada. Etapa 3. Estancamiento salarial y aumento de la deuda, cuando las familias comienzan a vivir por encima de sus posibilidades. Etapa 4. Inflación de activos que convierte la vivienda, la educación y la salud en lujos inalcanzables. Etapa 5. Polarización de la riqueza, donde el abismo entre ricos y pobres se vuelve irreversible. Etapa 6. La oportunidad muere y la movilidad social colapsa. Etapa 7. La inestabilidad política se intensifica, la fe en las instituciones se desvanece y la sociedad se divide. Y finalmente, etapa 8. El colapso del sistema o la revolución. Estados Unidos ingresó en la primera etapa en 1945, impulsado por la posguerra y el auge industrial. Alcanzó la segunda en 1970 cuando su clase media vivía su máximo esplendor. Durante los siguientes 50 años avanzó por las etapas 3 a 6. Salarios estancados, deudas crecientes, inflación, desigualdad y pérdida de movilidad social. Y ahora, en el año 2025, el país se encuentra firmemente en la etapa 7. Inestabilidad política, pérdida de legitimidad institucional, populismo en ambos extremos. La clase media no está muriendo, está casi muerta. Y la etapa 8 se aproxima. Por cierto, ¿desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Y qué hora es allí ahora mismo? Me encanta descubrir hasta dónde viajan estas historias sobre dinero, poder y decisiones que han dado forma a nuestro presente. Antes de continuar, suscríbete
y descubre cómo el dinero y la historia están más conectados con tu presente de lo que imaginas. Antes de seguir el rastro del patrón a través de 6 imperios, es necesario comprender qué es realmente una clase media y por qué los imperios una y otra vez la crean, solo para destruirla después. Una clase media no es simplemente un grupo con ingresos promedio. Es una estructura social y económica con características muy específicas. Está compuesta por las personas que viven entre la élite adinerada y los trabajadores pobres. Tienen propiedades, cierta seguridad económica, la posibilidad de cubrir sus necesidades básicas y algunos gastos discrecionales. Pero sobre todo poseen algo más valioso que el dinero, la esperanza de que sus hijos vivirán mejor que ellos. Esa esperanza es el corazón de toda clase media. Representa la movilidad, la creencia de que el esfuerzo puede transformar el destino. Y cuando esa creencia se apaga, la clase media muere mucho antes de hacerlo en términos económicos. Porque cuando se pierde la fe en el progreso, el tejido social empieza a desmoronarse desde adentro. Las clases medias surgen en épocas de expansión y oportunidad. Nacen después de guerras, cuando la mano de obra se vuelve escasa y los salarios aumentan. Crecen durante las revoluciones tecnológicas, cuando nuevos inventos abren caminos hacia el ascenso social. Se fortalecen en los periodos de expansión imperial, cuando la riqueza fluye hacia el centro del poder. La clase media de Roma creció durante la expansión de la República. La de España con la riqueza que provenía de América. La de Gran Bretaña con la Revolución Industrial. Y la de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país se convirtió en la única gran economía intacta del planeta. Sin embargo, la historia muestra un patrón que siempre se repite. Cada imperio que construye una clase media termina destruyéndola. No por conspiración ni por accidente, sino por una secuencia de decisiones políticas que, con el tiempo, benefician a la élite y debilitan al resto. Una vez que esa secuencia comienza, detenerla se vuelve casi imposible. El patrón es simple pero devastador. Primero, los salarios dejan de crecer, incluso cuando la productividad aumenta. Las ganancias del crecimiento ya no se distribuyen entre los trabajadores, sino que se concentran en los dueños del capital. Segundo, para mantener su nivel de vida, la clase media se endeuda. Hipotecas, préstamos estudiantiles, tarjetas de crédito. La deuda se convierte en la forma de sostener lo que los salarios ya no alcanzan a cubrir. Tercero, los precios de los activos se disparan. La vivienda, la educación y la atención médica aumentan más rápido que los ingresos. Lo que alguna vez fue accesible para las familias trabajadoras se convierte en un lujo reservado para los ricos. Cuarto, la riqueza se concentra en la cima. A medida que los activos se inflan y los salarios se estancan, la brecha se vuelve abismal. Quinto, la oportunidad desaparece. Cuando el éxito depende más de la herencia que del esfuerzo, la movilidad social muere. La escalera que permitía subir deja de existir. Sexto, el poder político sigue a la riqueza. Los más ricos usan su influencia para moldear leyes, impuestos y regulaciones a su favor. Séptimo, la clase media, al darse cuenta de que el sistema está manipulado, pierde la fe en las instituciones. Comienza a mirar hacia los extremos políticos, buscando respuestas fuera del orden establecido. Y octavo, el desenlace. O el sistema se reforma de manera drástica, lo cual ocurre muy pocas veces, o colapsa en una crisis económica o una revolución. La historia de la clase media romana comienza durante la República y los primeros siglos del Imperio. Para el año 100 después de Cristo, Roma había logrado algo único en el mundo antiguo, una clase media sólida. Estaba formada por plebeyos que poseían tierras, pequeños agricultores con entre 10 y 50 acres, suficiente para mantener a una familia y vender sus excedentes, además de comerciantes, artesanos, tenderos y funcionarios de bajo rango. Tenían propiedad, estabilidad económica, podían votar, servían en las legiones y disfrutaban de derechos ciudadanos. Era una sociedad en equilibrio, una época de expansión y oportunidades. Corresponde a las etapas 1 y 2 del ciclo, prosperidad y complacencia. En su apogeo, la clase media representaba entre el 30 y el 40% de la población libre. No era enorme según los estándares modernos, pero sí un grupo considerable para la antigüedad. Sin embargo, hacia el año 150 después de Cristo comenzó la tercera etapa. La expansión militar se detuvo. Las conquistas fáciles se habían acabado, pero los costos de mantener el imperio siguieron creciendo. Las fronteras eran amplias y cada legión requería alimento, pago y protección. El gasto aumentaba, pero los ingresos fiscales no. La respuesta fue la devaluación. Los emperadores comenzaron a mezclar metales baratos con la plata para acuñar más monedas.
Un denario que al principio era casi plata pura, pasó a contener la mitad, luego apenas un tercio, hasta que se volvió casi sin valor. Era el equivalente antiguo de imprimir dinero, y tuvo el mismo efecto: inflación. Para el año 200 después de Cristo, los precios subían de forma incontrolable. Los ahorros de toda una vida, guardados en monedas, se desvanecieron. La clase media vio cómo su riqueza desaparecía sin que pudiera hacer nada. La cuarta etapa llegó con la consolidación de los activos. Los pequeños agricultores, golpeados por la inflación y los impuestos, se vieron obligados a vender sus tierras. ¿Y quién las compraba? Los ricos. Los grandes terratenientes adquirieron propiedades a precios bajos, expandiendo sus dominios. Para el año 250, la propiedad de la tierra se concentraba cada vez en menos manos. La antigua clase media rural, formada por agricultores libres, se extinguía lentamente. Quien perdía su tierra debía arrendar o emigrar a la ciudad dependiendo de las raciones de grano del Estado. La quinta etapa marcó la polarización total. Para el año 300, Roma era una sociedad partida en dos. En la cima, la clase senatorial, con fortunas tan grandes como pequeñas naciones. En la base, una población empobrecida que luchaba por sobrevivir. La clase media ya no existía. La sexta etapa selló el destino de la movilidad social. En la Roma republicana, el hijo de un campesino podía ascender, servir en el ejército, destacarse, adquirir tierras y prosperar. Ese camino desapareció. Para el año 300, si nacías pobre, morías pobre. El imperio se había vuelto una sociedad rígida, sin ascenso posible, dominada por el linaje y la herencia. La séptima etapa trajo el caos político. Entre los años 235 y 284, Roma tuvo 50 emperadores en apenas medio siglo. Guerras civiles, invasiones y rebeliones se multiplicaron. La inestabilidad era total. La fe en el sistema se había quebrado, y lo poco que quedaba de la clase media se desintegró. La octava y última etapa fue el colapso. Un colapso lento pero inevitable. En el año 476, el Imperio Romano de Occidente cayó. Con él desapareció para siempre la clase media romana. Lo que vino después fue un milenio de feudalismo. Señores y siervos, ricos y pobres, sin un punto intermedio. La extinción fue tan profunda que Europa tardó más de 1000 años en volver a reconstruir una clase media. La historia de la clase media española fue breve, pero igual de devastadora que la de Roma. A comienzos del siglo XVI, España conquistó el continente americano y descubrió las minas de plata más ricas del mundo, Potosí en Bolivia y Zacatecas en México. Toneladas de plata comenzaron a llegar cada año a la península. Ese flujo incesante de riqueza dio origen a la etapa 1, prosperidad y expansión. Surgió una nueva clase media compuesta por comerciantes, banqueros y profesionales. España se convirtió en la nación más rica de Europa, y ciudades como Sevilla y Madrid vivieron una auténtica edad dorada entre los años 1500 y 1550. La segunda etapa, el punto más alto, se desarrolló entre 1550 y 1580. La clase media representaba cerca del 30% de la población urbana. Había empleo, comercio, movilidad. España era la superpotencia del planeta, pero esa prosperidad contenía su propio veneno. La tercera etapa comenzó casi al mismo tiempo. La abundancia de plata desató la inflación, los precios aumentaron con rapidez y los salarios no lograron seguir ese ritmo. Para la década de 1580 la inflación era severa. Las familias de clase media comenzaron a endeudarse para mantener su nivel de vida, mientras los reyes españoles gastaban la fortuna americana en guerras y lujos imperiales. La deuda nacional creció sin control. La cuarta etapa llegó con la inflación de activos. El valor de la tierra se disparó. Solo la nobleza podía comprar propiedades. Las familias de clase media quedaron excluidas del mercado. La vivienda urbana se volvió inaccesible. Lo que un comerciante podía adquirir en 1500 costaba el doble un siglo después. A inicios del siglo XVII comenzó la quinta etapa, la concentración de la riqueza. La nobleza, exenta de impuestos, acumuló fortunas, mientras la clase media, cargada de tributos y presionada por la inflación, se hundía. España se dividió en dos niveles, nobles ricos y campesinos pobres. En la sexta etapa, la movilidad social colapsó. La nobleza se convirtió en una casta cerrada. Si alguien nacía fuera de ella, quedaba excluido de toda posibilidad de ascenso. Sin tierra ni títulos no había manera de crear riqueza. La séptima etapa fue la crisis abierta. Entre 1550 y 1650, España declaró la bancarrota en 4 ocasiones. Las revueltas estallaron. Cataluña se levantó.
Portugal recuperó su independencia. El sistema se resquebrajaba. Finalmente, la octava etapa fue el colapso. Para 1650, la clase media española prácticamente había desaparecido. La riqueza de las Américas se había disipado, gastada en guerras y en lujos de la corte. En apenas 50 años, España pasó de ser una superpotencia a una potencia secundaria. La clase media jamás recuperó la fuerza que tuvo en 1550. La historia de España dejó una lección clara. La riqueza basada en recursos naturales puede crear una clase media rápidamente, pero si esa riqueza se maneja sin prudencia, puede destruirla aún más rápido a través de la inflación, la deuda y la desigualdad. La extinción de la clase media francesa terminó en revolución, uno de los posibles desenlaces de la etapa 8. A comienzos del siglo XVIII, Francia vio florecer una sólida clase media profesional compuesta por abogados, médicos, comerciantes y funcionarios. Poseían propiedades, disfrutaban de educación y tenían una vida relativamente próspera. Era la época de las etapas 1 y 2, crecimiento y plenitud. Para 1750, esa clase media, conocida como la burguesía, representaba entre el 15 y el 20% de la población. No era una mayoría, pero sí una fuerza cada vez más influyente. La tercera etapa comenzó alrededor de 1750. Francia se encontraba en medio de guerras costosas, como la Guerra de los 7 Años y más tarde su apoyo a la Revolución Americana. El gasto era inmenso, pero el sistema fiscal francés estaba diseñado para favorecer a la nobleza y al clero. Estos grupos, el primer y segundo estado, casi no pagaban impuestos. Toda la carga recaía sobre el tercer estado, que incluía a la clase media y a los campesinos. A medida que los costos bélicos crecían, los impuestos aumentaban, y quienes sostenían el país eran precisamente los que menos beneficios obtenían. Durante las décadas de 1770 y 1780 llegó la cuarta etapa. Los precios del pan se dispararon. La vivienda en París se volvió inaccesible. La clase media, educada y trabajadora, estaba siendo exprimida por un sistema injusto. Pagaban impuestos excesivos, mientras la nobleza vivía rodeada de lujo en el Palacio de Versalles. Era un contraste doloroso y visible. Abundancia para unos pocos y agotamiento para el resto. La quinta etapa fue la polarización extrema. Para 1780, la sociedad francesa estaba partida en dos mundos opuestos. La nobleza ostentaba una riqueza obscena, la clase media luchaba por mantenerse a flote y los pobres se morían de hambre. Esa desigualdad alimentó la rabia. La sexta etapa marcó la muerte de la movilidad. El sistema se había vuelto hermético. Si alguien no nacía noble, jamás podría serlo. La clase media había alcanzado un techo invisible. Podían estudiar, ejercer profesiones respetables, incluso tener dinero, pero el poder político y el estatus social seguían siendo privilegio de cuna. En 1788 comenzó la séptima etapa. El gobierno estaba en bancarrota. El rey Luis XVI convocó a los Estados Generales, una asamblea que no se reunía desde hacía 175 años, con la esperanza de aprobar nuevos impuestos. Sin embargo, el tercer estado, encabezado por la clase media, se rebeló. Se declaró Asamblea Nacional y exigió representación real. La fe en la monarquía había desaparecido. La burguesía comprendió que el sistema no podía reformarse desde dentro. Y así llegó la etapa 8, la Revolución. El 14 de julio de 1789 cayó la Bastilla, y con ella el viejo orden. La clase media, radicalizada por la desesperación y la pérdida de esperanza, se levantó contra el sistema. Pero la revolución no los salvó, los consumió. Miles murieron en la guillotina durante el período del terror. Muchos de los líderes de clase media que iniciaron el cambio fueron ejecutados por el mismo movimiento que ayudaron a crear. La experiencia francesa demostró que cuando la clase media es empujada al límite, la revolución puede parecer una salida, pero también puede convertirse en su destrucción. La historia dejó una advertencia. Cuando el equilibrio social se rompe, nadie, ni siquiera quienes luchan por justicia, sale indemne. La extinción de la clase media británica ocurrió lentamente, a lo largo de 6 décadas. En 1918, después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña aún conservaba una clase media fuerte formada por tenderos, maestros, empleados y gerentes de nivel medio. Eran el sostén del país, la base de la estabilidad social. Era la etapa 2. El punto máximo de prosperidad. En la década de 1920, la clase media representaba alrededor del 40% de la población. Pero la tercera etapa comenzó casi de inmediato. La guerra había dejado una deuda colosal. Gran Bretaña debía sumas inmensas a Estados Unidos y mantener su imperio con tropas en India, África y Medio Oriente resultaba cada vez más costoso.
Mientras tanto, el dominio económico que había sostenido su grandeza empezaba a desvanecerse. Los salarios se estancaron durante las décadas de 1920 y 1930, mientras los costos del imperio permanecían inalterables. La cuarta etapa se desarrolló durante el periodo de entreguerras y se profundizó después de la Segunda Guerra Mundial. La vivienda comenzó a escapar del alcance de las familias comunes. Los precios de las propiedades en Londres subían sin freno, mientras los ingresos se mantenían casi iguales. La clase media se veía cada vez más excluida del sueño de la propiedad. La educación, aunque más accesible que en otros países, seguía siendo profundamente desigual. Las mejores escuelas continuaban reservadas para los ricos. Durante las décadas de 1950 y 1960 llegó la quinta etapa. El Imperio Británico desapareció. India, África y las colonias en Asia obtuvieron su independencia. Las riquezas que alguna vez fluyeron hacia Londres se detuvieron. La aristocracia conservó su fortuna, pero la clase media comenzó a perder terreno. La brecha entre ricos y trabajadores creció, y con ella la sensación de que el país estaba perdiendo su equilibrio. La sexta etapa surgió con fuerza en las décadas de 1960 y 1970. La movilidad social colapsó. El sistema de clases británico, siempre rígido, se volvió casi impenetrable. Quien nacía en una familia obrera permanecía en ella. La clase media ya no podía avanzar hacia la élite, y los hijos de la clase trabajadora apenas lograban ascender. La escalera social, que alguna vez fue un símbolo de oportunidad, se rompió. La séptima etapa se manifestó durante los años 70, el llamado invierno del descontento. Huelgas paralizaron el país, los apagones eran constantes y la basura se acumulaba en las calles. La inflación alcanzó niveles del 25%. Los ahorros de la clase media se desvanecieron y las perspectivas de progreso desaparecieron. En medio de ese caos, el extremismo político se fortaleció. La octava etapa no llegó en forma de revolución ni de colapso repentino. Fue un declive silencioso y prolongado. Durante la década de 1980, las políticas de Margaret Thatcher transformaron la economía. La industria tradicional fue reemplazada por la economía financiera. El país creció en los números, pero la clase media industrial, la que había sostenido a Gran Bretaña durante un siglo, se vació. Para el año 2000, la clase media era más pequeña que en 1950. Hoy, los jóvenes británicos enfrentan los mismos problemas que los estadounidenses. Vivienda inalcanzable, salarios estancados y menos oportunidades que las generaciones anteriores. La clase media pasó de representar el 45% de la población a mediados del siglo XX, a apenas un 30% en la actualidad. No fue destruida de manera abrupta como en Roma o en Francia, pero se fue consumiendo lentamente, víctima de un proceso invisible y constante, el desgaste progresivo del poder adquisitivo, la desigualdad y la pérdida de esperanza en el futuro. La extinción de la clase media soviética fue diferente a todas las demás, pero siguió el mismo patrón que ha destruido a cada imperio. Durante las décadas de 1960 y 1970, la Unión Soviética había formado su propia versión de una clase media. Estaba compuesta por ingenieros, médicos, maestros y funcionarios de bajo nivel del partido. No eran dueños de propiedades en el sentido occidental, pero gozaban de estabilidad, salarios relativamente altos y acceso a bienes que los trabajadores comunes no podían conseguir. Representaban las etapas 1 y 2, prosperidad y plenitud. Esa clase media soviética, que tal vez alcanzaba el 20% de la población, era educada, urbana y tenía una posición privilegiada dentro del sistema. Pero hacia finales de los años 70 comenzó la tercera etapa. El crecimiento económico se detuvo. La economía planificada centralmente ya no podía competir con la eficiencia de Occidente. Los salarios dejaron de crecer y la escasez se hizo cotidiana. La economía oficial dejó de funcionar y el mercado negro se convirtió en la única forma de conseguir lo esencial. Para mantener un nivel de vida básico, la clase media soviética recurría a conexiones, sobornos e intercambios informales. La cuarta etapa llegó con las reformas de Mikhail Gorbachov durante la década de 1980. La perestroika buscaba modernizar el sistema, pero lo que logró fue exponer su fragilidad. Los bienes desaparecieron de los estantes, los precios oficiales eran irreales y el dinero perdió sentido. Los ahorros depositados en bancos estatales, acumulados durante toda una vida, no servían para nada porque no había qué comprar. La escasez ya no era un problema temporal, era una forma de vida. A fines de esa década comenzó la quinta etapa. La sociedad soviética se partió en dos. En la cima, la élite del partido con acceso a tiendas exclusivas, bienes extranjeros y privilegios invisibles.
En la base, todos los demás, incluidos los profesionales y técnicos, atrapados en la escasez. Aquellos que habían sostenido el sistema veían cómo sus condiciones se deterioraban sin remedio. La sexta etapa marcó el fin de la movilidad social. Si alguien no pertenecía a la élite del partido, no podía ascender. El sistema que prometía igualdad se había transformado en una jerarquía rígida donde el mérito no contaba. La séptima etapa llegó entre 1989 y 1991. La Unión Soviética se desmoronaba. Las repúblicas declaraban su independencia. El Partido Comunista perdía legitimidad y la clase media se sentía traicionada. Habían creído durante décadas que estaban construyendo un futuro mejor, pero todo se derrumbaba ante sus ojos. La octava etapa fue el colapso final. En 1991, la Unión Soviética dejó de existir. El rublo se desplomó. En 1992, la hiperinflación superó el 2.500%. Los ahorros de toda una vida, 50.000 o 100.000 rublos acumulados con esfuerzo, quedaron reducidos a nada. En cuestión de meses, la clase media fue aniquilada. La pobreza se disparó, la esperanza de vida cayó y millones quedaron sin rumbo. La extinción de la clase media soviética fue la más repentina de todas. Décadas de trabajo y estabilidad desaparecieron en un instante, demostrando que el final del ciclo puede llegar de golpe, y cuando lo hace, destruye el corazón económico de una sociedad de la noche a la mañana. La extinción de la clase media japonesa está ocurriendo en este preciso momento, y su trayectoria es la más parecida a la de Estados Unidos. Durante las décadas de 1970 y 1980, Japón tenía la clase media más fuerte del planeta. Más del 90% de los japoneses se identificaban como parte de ella. El empleo de por vida era la norma. La vivienda era costosa pero alcanzable, la educación de alta calidad y las tasas de ahorro eran de las más altas del mundo. Era la etapa 2, el punto máximo del ciclo. Japón parecía invencible. Pero la tercera etapa comenzó en 1990, cuando estalló la burbuja de activos. Los precios de los bienes raíces y las acciones colapsaron entre un 60 y un 80%. Las empresas abandonaron la práctica del empleo de por vida. Los salarios se congelaron y desde entonces han permanecido estancados durante más de 3 décadas. Los trabajadores japoneses de hoy ganan prácticamente lo mismo que en 1990. 35 años sin crecimiento salarial real. La cuarta etapa está en pleno desarrollo. La vivienda en Tokio es una de las más caras del mundo en relación con los salarios. La educación sigue siendo costosa y aunque la atención médica mantiene su calidad, la población envejece a un ritmo acelerado. Las nuevas generaciones de japoneses no pueden acceder al mismo nivel de vida que sus padres. La quinta etapa es la polarización. Japón se ha transformado en una sociedad de 2 niveles. Por un lado, los empleados regulares con cierta estabilidad y por otro, los trabajadores irregulares contratados por tiempo parcial o con contratos temporales. Estos trabajadores carecen de seguridad, beneficios y salarios dignos. Hoy representan cerca del 40% de la fuerza laboral. Quedan excluidos de la vida de clase media. No pueden casarse, ni comprar una vivienda, ni formar una familia. La sexta etapa refleja el colapso de la movilidad. Si alguien nace en una familia de trabajadores irregulares, es muy probable que permanezca en esa condición. Si no logra ingresar a una universidad de élite, se cierra la puerta a los mejores empleos. El camino hacia el éxito se ha estrechado de forma drástica. La séptima etapa es la que define el presente. La desilusión política se ha extendido por toda la sociedad. Muchos jóvenes japoneses han renunciado al ideal del esfuerzo como camino al progreso. Han perdido la fe en el sistema. Las tasas de natalidad han caído hasta 1.3 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo. No porque los jóvenes no deseen tener hijos, sino porque no pueden costearlos. Es la pérdida de esperanza, la pérdida del propósito. Y lo que viene es la octava etapa. Japón no enfrenta una revolución ni un colapso repentino, sino un declive lento y silencioso. Su clase media se reduce año tras año, la población disminuye y la economía se estanca. Es un desvanecimiento progresivo más que una caída abrupta. En 1980, el 90% de los japoneses se consideraba clase media. Hoy, esa cifra ronda el 60%. En apenas una generación, el país que alguna vez fue símbolo de estabilidad y prosperidad se ha convertido en el ejemplo más claro de cómo una sociedad puede marchitarse sin guerra, sin crisis política y sin escándalos, simplemente por el peso de un sistema que dejó de ofrecer futuro. La historia de la clase media estadounidense comienza con una expansión sin precedentes y una promesa que parecía eterna. La etapa 1 empezó en 1945,
cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos se convirtió en la única potencia industrial importante que no había sido destruida. El país concentraba la mitad del Producto Interno Bruto mundial. Los empleos abundaban, las fábricas funcionaban a toda máquina, y el sueño americano era tangible. Millones de veteranos accedieron a educación gratuita gracias al GI Bill. Una vivienda modesta costaba apenas el doble del salario anual, y una sola persona podía comprar una casa y mantener a una familia. La atención médica era asequible. Una consulta costaba unos pocos dólares y hasta una cirugía importante no representaba una amenaza financiera. Pero el verdadero motor del auge eran los sindicatos. Más de un tercio de los trabajadores pertenecía a uno. Negociaban aumentos que acompañaban la productividad. Cuando las empresas ganaban más, los empleados también lo hacían. Era la edad dorada de la clase media estadounidense. Entre 1945 y 1970 se desarrolló la etapa 2, el punto máximo del ciclo. Para entonces, cerca del 60% de los ciudadanos pertenecía a la clase media. Bastaba con terminar la escuela secundaria y conseguir un empleo en una fábrica para acceder a una casa, mantener a la familia y jubilarse con dignidad. La universidad era barata, incluso gratuita en muchas instituciones públicas. Bastaba un trabajo de verano para pagar la matrícula. La movilidad social era real. 9 de cada 10 personas lograban vivir mejor que sus padres. Era el tiempo en que el esfuerzo y la constancia garantizaban progreso. Ese era el verdadero sueño americano. Pero todo ciclo tiene un punto de inflexión y este estaba por llegar. La tercera etapa comenzó en la década de 1970 y se aceleró tras 1980. Los salarios se separaron de la productividad. Entre 1948 y 1973, la productividad creció casi un 100% y los salarios hicieron lo mismo. Pero entre 1973 y 2020, la productividad aumentó más de 60% y los salarios apenas un 17%. La brecha fue absorbida por ejecutivos y accionistas. Los trabajadores dejaron de compartir el crecimiento que generaban. La causa fue múltiple. Los sindicatos fueron debilitados hasta casi desaparecer. Del 35% de afiliación en 1970 a apenas un 10% en la actualidad. Los impuestos sobre los más ricos se redujeron drásticamente. La tasa marginal superior pasó del 70% en 1980 a menos del 40%. La desregulación financiera entregó poder a Wall Street y la globalización trasladó millones de empleos manufactureros al extranjero. El sistema se reestructuró para servir al capital, no al trabajo. Con los salarios estancados, la clase media recurrió al crédito. Las tarjetas de crédito se popularizaron en los años 80 y la deuda familiar creció sin control. Para el año 2000, un hogar promedio debía $8,000 en tarjetas de crédito. Para 2025, la cifra supera los $17,000. Los préstamos para automóviles pasaron de $24,000 a $40,000. Endeudarse se convirtió en la única forma de sostener un estilo de vida básico. Era la tercera etapa, salarios congelados, deuda creciente. La cuarta etapa llegó con la inflación de activos. A partir de los años 90, los precios de la vivienda comenzaron a subir mucho más rápido que los ingresos. En 1970, una casa costaba 2 veces el salario promedio. En el año 2000, costaba 4 veces. En 2025, 7 veces. Lo que antes era alcanzable con un solo ingreso, ahora es imposible incluso con 2. Los costos universitarios se dispararon aún más. En 1970, un año en una universidad pública costaba unos $400. Ajustado a la inflación serían $3,000 hoy. Pero el costo real supera los $25,000. La deuda estudiantil, que era inexistente en los años 70, asciende ahora a más de $1,700,000,000,000. El prestatario promedio debe $40,000 y muchos superan los $100,000. La atención médica siguió el mismo camino. En 1970, una familia gastaba unos $1,500 al año, el 8% de sus ingresos. Hoy gasta más de $20,000 en primas de seguro, más deducibles que pueden alcanzar los $10,000. En total, hasta $40,000 al año, más del 40% del ingreso promedio. Las bases de la vida de clase media, vivienda, educación y salud, se volvieron inalcanzables. La quinta etapa es la polarización de la riqueza. En 1970, el 1% más rico poseía el 23% de la riqueza. Hoy, posee más del 30%. El 0.1%, unas 130,000 familias, tiene más riqueza que el 90% inferior, 117 millones de hogares. La brecha es la más amplia en la historia moderna.
Los ricos poseen activos que se aprecian, la clase media ingresos que se estancan. Y cuando los activos suben y los salarios no, la distancia se convierte en abismo. La sexta etapa es la muerte de la movilidad. En 1940, el 90% de los niños ganaba más que sus padres. En 1980 era el 50%. Hoy apenas el 40%. La mayoría progresa menos que la generación anterior. Si alguien nace en el 20% inferior de los ingresos, solo tiene una probabilidad de 7% de alcanzar el 20% superior. La escalera del ascenso desapareció. La educación dejó de ser garantía de mejora. Un título universitario ofrece un empleo inicial de $45,000 acompañado de una deuda casi igual. Trabajar duro ya no conduce al bienestar. Se puede laborar 60 horas por semana y aún así no poder comprar una casa. El sueño americano murió en silencio. La séptima etapa es la actual. La inestabilidad política. En el año 2025, la confianza en el Congreso ronda el 15%, la fe en la Corte Suprema se derrumba y los medios enfrentan mínimos históricos de credibilidad. La mitad del país cree que las elecciones son fraudulentas. La otra mitad cree que el asalto al Capitolio fue un intento de golpe. La nación está partida. La polarización domina. El extremismo crece en ambos extremos. En la izquierda aumenta el apoyo a la redistribución de la riqueza. En la derecha se fortalece la idea del autoritarismo y la búsqueda de líderes fuertes. El centro se desvanece porque la clase media, agotada, ha perdido la fe. Siente que el sistema está manipulado, que el esfuerzo ya no recompensa, que el futuro de sus hijos será peor que su presente. Y cuando una sociedad deja de creer que puede reformarse, comienza a mirar hacia los extremos. Esta es la etapa 7, y la historia enseña que siempre conduce a la etapa 8, el desenlace final del ciclo. El colapso del sistema o su reinvención a través del caos. Estados Unidos atraviesa hoy la etapa 7 del ciclo, una inestabilidad política alimentada por la destrucción económica de su clase media. Las cifras son claras. La vivienda promedio cuesta alrededor de $420,000, mientras que el ingreso medio apenas supera los $60,000. La proporción es de 7 veces el salario anual. En tiempos de sus abuelos bastaban 3 veces y media. El alquiler promedio supera los $2,000 al mes, lo que consume más de la mitad del salario neto. La deuda estudiantil ronda el $1.700.000.000.000 y las deudas médicas son responsables de cerca del 66% de las bancarrotas personales. La clase media, definida como los hogares que ganan entre $50,000 y $150,000 al año, se redujo del 60% en 1970 al 50% actual. Y ese 50% vive al límite. Una emergencia médica, la pérdida de empleo o un gasto inesperado bastan para que una familia caiga a la categoría de trabajadores pobres. Entre las generaciones jóvenes, la clase media prácticamente ha desaparecido. La mayoría alquila indefinidamente, arrastra deudas masivas y retrasa tener hijos. Las tasas de natalidad caen no por falta de deseo, sino por imposibilidad económica. La clase media estadounidense no se está desvaneciendo lentamente. Se encuentra inmersa en la etapa 7 de un patrón histórico de 8 fases. Y el siguiente paso, la etapa 8, siempre ha tenido 2 posibles desenlaces: el colapso o la revolución. El colapso económico fue el destino de Roma y de la Unión Soviética. En ambos casos, la moneda perdió su valor, los ahorros fueron destruidos y la economía se fragmentó. En Estados Unidos, un escenario similar podría presentarse si el dólar pierde su estatus de moneda de reservas y la deuda, que ya supera los $36 billones, se vuelve impagable o si la inflación se convierte en hiperinflación. Déficits anuales superiores a 2 billones y una dependencia crónica de la emisión de dinero dibujan un panorama frágil. El otro desenlace es la revolución, como en la Francia del siglo XVIII. Cuando la clase media se ve económicamente arruinada, el descontento se transforma en furia colectiva. Las señales comienzan a ser visibles. Creciente violencia política, protestas, movimientos extremistas tanto de izquierda como de derecha. Cuando la gente siente que ya no tiene nada que perder, el cambio violento se vuelve posible. Y la historia demuestra que cuando eso ocurre, la clase media no se salva. Suele ser consumida por el mismo fuego que enciende. Existe una tercera posibilidad: la reforma. Es el camino menos frecuente, pero no imposible. Implicaría una reestructuración profunda del sistema mediante salarios dignos, vivienda asequible, educación pública gratuita, atención médica universal, redistribución equitativa de la riqueza y el fortalecimiento de los sindicatos.
Franklin D. Roosevelt logró algo similar en la década de 1930, aunque solo tras el impacto de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. La reforma sin crisis es una excepción en la historia. El patrón histórico sugiere que la etapa 7 suele convertirse en un punto sin retorno. La polarización política bloquea los acuerdos, los intereses económicos frenan los cambios y la desconfianza generalizada convierte la reforma en una utopía. Los abuelos de la generación actual vivieron la plenitud de la clase media. Las nuevas generaciones atraviesan su extinción. No se trata de un fallo individual, sino del mismo proceso que ha acompañado el ascenso y caída de todos los grandes imperios. Roma, España, Francia, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Japón siguieron la misma secuencia. Los salarios se estancaron, la deuda aumentó, los activos se inflaron, la riqueza se concentró, la oportunidad se extinguió, la fe en el sistema se quebró, surgió la inestabilidad y finalmente llegó el colapso o la revolución. Estados Unidos ingresó en la etapa 1 en 1945 y alcanzó la etapa 2 en 1970, cuando poseía la clase media más próspera de la historia. A partir de entonces comenzó el descenso. La etapa 3 trajo el estancamiento salarial. La etapa 4, la inflación de activos. La etapa 5, la concentración extrema de la riqueza. La etapa 6, la muerte de la movilidad social. Y la etapa 7, la inestabilidad política, define el presente. La historia no repite los hechos exactamente, pero siempre mantiene el mismo patrón. Y hasta ahora, ningún imperio ha escapado a su desenlace. No puedes comprar una casa, y no es por falta de esfuerzo o disciplina. Es porque hoy las viviendas cuestan 7 veces el ingreso promedio, mientras que a tus abuelos les costaban poco más de 3 veces y media. Te encuentras atrapado en deuda estudiantil y no se debe a malas decisiones, sino a que la educación universitaria se volvió 8 veces más cara que la inflación. Tampoco es cuestión de falta de trabajo duro. La atención médica se ha convertido en un lujo. Hoy representa cerca del 40% del ingreso medio, cuando en la época de tus abuelos apenas llegaba al 8%. Estás en una posición más precaria que la generación anterior, y no es por falta de esfuerzo, sino porque el sistema fue reestructurado para beneficiar a los ricos a costa de la clase trabajadora. El patrón se repite una y otra vez a lo largo de la historia. 6 imperios siguieron exactamente la misma secuencia: Roma, España, Francia, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Japón. Todos destruyeron su clase media. Todos atravesaron las 8 etapas. Todos terminaron en colapso o en revolución. Y Estados Unidos se encuentra en la etapa 7. La clase media no está en declive, está prácticamente extinguida. La etapa 8 se aproxima. Podría llegar en forma de colapso económico cuando la deuda se vuelva impagable y el valor del dinero se erosione por completo. Podría manifestarse como una revolución cuando la legitimidad del sistema termine por romperse. O tal vez, con suerte, ocurra una reforma profunda que revierta el curso. Pero la historia enseña que la etapa 7 siempre conduce a la etapa 8, y el tiempo se está agotando. La clase media romana tardó 300 años en morir. La española, 150. La francesa, 90. La británica, 60. La soviética, 30. La japonesa lleva más de 35 años de declive y aún no se ha recuperado. La estadounidense lleva 50 años desmoronándose. Cada generación ha vivido una parte distinta de ese ciclo. Los abuelos atravesaron las etapas 1 y 2, la época de auge. Los padres, las etapas 3 y 4, el comienzo del desgaste. Y la generación actual vive las etapas 5, 6 y 7, el punto donde la esperanza se desvanece. Si nada cambia, los hijos vivirán la etapa 8. El patrón siempre dice la verdad. No engaña, no se detiene y nunca se rompe. La clase media estadounidense se está extinguiendo del mismo modo en que desaparecieron las de Roma, España, Francia, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Japón. Las señales son las mismas. El proceso es el mismo. La etapa 7 está completa. La etapa 8 es la que viene. Si este análisis te hizo entender por qué cada año se vuelve más difícil prosperar, por qué la vivienda parece inalcanzable, por qué el trabajo duro ya no garantiza estabilidad y por qué sientes que avanzas sin moverte, recuerda esto. No se trata de un fracaso personal. El sistema ha fallado. Lo que estás viviendo es la repetición exacta de un ciclo que ha ocurrido 6 veces antes en 2000 años de historia. Comprender el patrón no cambia el destino, pero te da algo más valioso: la conciencia de lo que está por venir. La etapa 8 está en el horizonte. La única pregunta real es ¿cuándo llegará? Y si estarás preparado. Cada imperio que alguna vez creyó ser invencible terminó repitiendo el mismo patrón.
Y cada sociedad que ignoró las señales pagó el precio. Lo que estás viendo no es una teoría ni una casualidad, es la historia repitiéndose con precisión milimétrica. Roma, España, Francia, Gran Bretaña, la Unión Soviética, Japón y ahora Estados Unidos. El colapso de la clase media no es el final, pero sí el aviso más claro de que algo mucho más grande está por venir. Comprenderlo es el primer paso para prepararte, para proteger lo que tienes y para entender cómo funciona realmente el dinero y la economía detrás de cada crisis. Si este video te ayudó a ver el panorama con más claridad, suscríbete al canal para seguir descubriendo las historias que el dinero ha intentado ocultar. Comparte este video para que más personas entiendan en qué momento del ciclo estamos y cómo pueden anticiparse antes de la próxima gran caída. Gracias por ver el video. Recuerda, la historia del dinero siempre se repite, pero esta vez tú puedes elegir aprender de ella antes de que sea demasiado tarde.